Primero, para entender qué es la función lineal, vamos a empezar con el concepto. Sirve para modelizar situaciones de proporcionalidad directa. Es una relación entre dos variables, x e y. La variable x se llama variable independiente y la variable y se llama dependiente, ya que su valor depende del valor asignado a x. La representación gráfica de toda función lineal es una recta, aunque también se puede representar en textos, gráficos y fórmulas. Para seguir con el concepto, la fórmula general que se utiliza en la función lineal es f, entre paréntesis x, igual m por x más b. La m, en este caso, sería la pendiente y la b, la ordenada al origen. En esta presentación podemos ver la fórmula de función lineal. Esta es y es igual a m por x más b. La y representa la variable dependiente, la m la pendiente, la x la variable independiente y la b la ordenada al origen. Igualmente serán detalladas a continuación. Variables dependiente e independiente. La variable dependiente, como vimos anteriormente, se representa con la letra y. Se llama dependiente ya que depende de todo el tiempo de la x, también conocida como variable independiente, y se representa en el eje vertical a la hora de graficar. La variable independiente se representa con la letra x, no depende de ninguna otra variable, por eso se llama independiente, y se representa en el eje horizontal, que también vamos a saber cómo se ubican más adelante. Pendientes, como vimos anteriormente en la fórmula, se las representa con la letra M. Estas indican la inclinación de la recta respecto del eje X. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dependiendo del valor, la recta se va a inclinar hacia un lado del gráfico o hacia el otro. Si es creciente la pendiente, es decir, que cuando se llega al resultado, este da mayor a cero y da positivo, la recta se va a inclinar para el lado positivo del gráfico. Si es constante, que es cuando el resultado da igual a cero, se mantiene horizontal en el gráfico. Y si es decreciente, que es cuando el resultado da menor a cero, es negativa. Entonces la inclinación de la recta va a ser hacia el lado negativo del gráfico. Más adelante vamos a ver cómo se grafica. Ordenada al origen y raíz. La ordenada al origen, como vimos anteriormente en la fórmula, se la representa con la letra B minúscula. Este es el valor de donde la recta acorta al eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Para ser más fácil de entender, miremos el gráfico. Tenemos el eje y esta está cortada por una recta en el valor 6. Ahí es donde se localiza la ordenada al origen. Después, por otro lado, tenemos la raíz. ¿Qué es la raíz? Es el valor donde corta al eje X. Si nosotros vemos en el gráfico, el valor donde corta al eje X la recta es el -2. Entonces ahí se localiza la raíz. Bueno, yo voy a explicar el gráfico de la función a partir de la tabla de valores. Primero tenemos que identificar los ejes cartesianos, que en nuestro caso van a ser la x y la y. Después vamos a hacer una tabla de valores donde vamos a tener tres valores o más con los que nosotros lo vamos a elegir. Tenemos que tener en cuenta que también que no siempre la ordenada al origen y la pendiente no siempre van a ser las mismas. Después vamos a reemplazar la x de la fórmula por un número que nosotros hayamos elegido, que por ejemplo puede ser 1, 2 o 3. El resultado lo anotamos donde corresponda a la tabla de valores. Luego anotamos todos los resultados en el gráfico donde se intercepten cada valor con el otro. Y después trazamos una línea recta que pase por todos los puntos que nos quedaron. En el ejercicio 1 dice, hallar los valores de y, determinar si es creciente, constante o decreciente, graficar y hallar la raíz de la siguiente ecuación con los valores dados. La ecuación que se da es menos 4x más 2y es igual a 6. Y los valores que se dan son 0, 1 y 2. Se empieza despejando y. Entonces el menos 4x pasa hacia el otro lado. Queda 2y es igual a 6 más 4x. Se hace lo mismo con el 2 y queda y es igual a 6 medios más 4 medios de x. Se resuelven las divisiones, 6 dividido 2 da 3, 4 dividido 2 da 2. Entonces y es igual a 3 más 2x. A partir de eso se resuelven los otros cálculos.
En el A, el 0 va a tomar el lugar de x, entonces y es igual a 3 más 2 por 0. Se separa en términos, se resuelve primero la multiplicación, queda 0, luego la suma queda 3, entonces y es igual a 3. En el B, el 1 toma el lugar de x, entonces queda y es igual a 3 más 2 por 1. Se separa en términos, se resuelve primero la multiplicación, queda 2, luego la suma queda 5, entonces y es igual a 5. En el C, el 2 va a tomar el lugar de x, entonces queda y es igual a 3 más 2 por 2. Se separa en términos, se resuelve primero la multiplicación, que da 4, luego la suma queda 7, entonces y es igual a 7. Para graficar, primero haces el A, entonces te paras en el 0, que es x, vas hacia el 3, que es y marcas el punto. En el B, 1 es x, entonces te paras en el 1, subís hasta el 5, que es y marcas el punto. En el C, 2 es x, entonces te paras en el 2, subís hasta el 7, que es y marcas el punto. Como en la ecuación la pendiente es positiva, la función es creciente. Y al momento de realizar el gráfico, al hacer la pendiente, te das cuenta que la raíz está entre menos 2 y menos 1. Marcas el punto de la raíz. Bueno, el ejercicio 2 se puede resolver de la misma manera en la que se resolvió el ejercicio 1. El ejercicio 3 dice, hallar los valores de y, determinar si la función es creciente, constante o decreciente, graficar y hallar la raíz de la siguiente ecuación con los valores ya dados. La ecuación que se da es y es igual a menos 5 cuartos de x más un medio. Y los valores dados son 1, 3 y 4. Se empieza con la. En este caso, el 1 va a tomar el lugar de x, entonces queda y es igual a menos 5 cuartos por 1 más un medio. Se separa en términos, se resuelve primero la multiplicación, queda menos 5 cuartos, luego se busca un denominador común, que es 4, entonces queda y es igual a menos 3 cuartos, que al dividirlo te queda 0,75. En el B, el 3 va a tomar el lugar de x, entonces queda y es igual a menos 5 cuartos por 3 más un medio. Se separa en términos, se resuelve primero la multiplicación, que queda menos 15 cuartos, se busca un denominador común, que es 4, se resuelve la suma, y queda y es igual a menos 13 cuartos, que al dividirlo te queda 3,25. En el C, 4 toma el lugar de x. Entonces queda y es igual a menos 5 cuartos por 4 más un medio. Se separa en términos, se resuelve primero la multiplicación, queda menos 5, se busca un denominador común, que es 2, se resuelve la suma y queda y es igual a menos 9 medios, que al dividirlo queda 4,5. Al momento de graficar, empezás con el A. Entonces, te paras en 1, que es x, y es 0,75. Entonces, vas a la parte de y te fijas en el 0,75, unís y marcas el punto. En el B, 3 es x y y es 3,25. Entonces, buscas el 3,25, unís con el 3 y marcas el punto. En el C, 4 es x e y es 4,5. Entonces, vas a 4,5, unís con 4 y marcas el punto. Como la pendiente de la ecuación es negativa, la función es decreciente. Y al momento de graficar, cuando haces la pendiente, te das cuenta que la raíz está entre 0 y 1. Entonces vas ahí y marcas el punto de la raíz. En el ejercicio 4 hay que despejar la y. Para despejar la y hay que pasar el menos 6x a positivo al otro lado. Luego hay que pasar el 2 de multiplicar a dividir al otro lado. Luego el resultado de la división de los dos números del resultado final, que es y igual 3 más 3x. Luego para saber el resultado de y va a depender del valor de x. Si x es 0, y va a ser 3. Si x es 1, y va a ser 6. Y si el x es 2, el y va a ser 9. En el ejercicio 5 hay que despejar la y. Para despejar la y hay que pasar el 6x a negativo al otro lado. Luego hay que pasar el menos 3 dividiendo al otro lado. Luego la división del resultado final, que es y igual menos 3
más 2x. Y luego, para saberla así, va a depender del valor de x. Cuando la x es 0 y es menos 3. Cuando la x es 2 y es 1. Y cuando la x es 4 y es 5. En el ejercicio 6, la y ya está despejada. Entonces ya tenemos que encontrar el valor de y dependiendo del valor de x. Cuando la x es 1 y es 8. Cuando la x es 2 y es 13. Y cuando la x es 6 y es 33.